muy entusiasmado por el concierto de Trífanos. Se me ocurrió y creo que les comenté, no creo, seguro les comenté, que el director Orbelian, que por cierto tiene un gran currículum, algunos lo conocieron y además me dijeron que es muy simpático, a diferencia de Trífonov, que es muy serio. Trífonov está en su música y punto. El otro es muy social y muy simpático. Bueno, resulta que fue director muchísimas veces del barítono Dmitri Horsovsky. No sé quiénes lo conocen, ¿no? Tenía fama de ser muy buen tipo, una voz, un vozarrón, y el pobre muere de 55 años por un tumor cerebral. Y platica Orbelian que él fue quien lo acompañó, en un documental que vi, fue quien lo acompañó al hospital. Y entonces que en el camino ya le dice, bueno, si ya me voy a morir, quiero cantar tal y cuales papeles. Imagínense. Bueno, entonces, eh, el director titular, quien ya les platiqué su biografía, pero se las voy a volver a platicar. Yo no nunca lo he escuchado y quiero comparar el sonido de la misma orquesta con los dos directores. En teoría, debería de sonar mejor con un director mucho más afamado. Bueno, vamos a ver qué sucede. O quienes quieran vayan el viernes, quienes quieran vayan, digo el sábado, quienes quieran vayan el domingo, yo todavía no he decidido a cuál iré, eh, pero creo que puede valer mucho la pena y además el programa está formidable. Nada más Ashley, si me hace favor de confirmarlo, pero hasta donde me dijo, es lo que logré ver, es el concierto para oboe de Richard Strauss, que yo creo que hacía 50 años que no escuchaba yo. Verdaderamente maravilloso. Quizá no lo oigo mucho porque ¿quién oye conciertos para oboe? Son raros. Por ahí debe de haber de Mozart, de Haydn, y han de estar igual de bellos. Eh, ya les iré platicando, no me dio tiempo de escucharlo completo, pero de lo que escuché, fantástico. Eh, eh, miren, les voy platicando. Bueno, y la segunda parte, ni más ni menos, ya les platicaré un buen después. Eso va a ser para la segunda parte. La Sinfonía 3 Heroica de Beethoven. O sea, un parteaguas en la historia, no sé si solo de la música, solo del arte o solo de la humanidad. Una obra monumental, digamos, equivaldría al Partenón en arquitectura, algo de ese tamaño. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con el concierto de Richard Strauss. Les platico. Miren, las fechas, bueno, este concierto lo compone Richard Strauss. Ubíquense, por favor, en el año de 1945. ¿Qué está pasando ese año? Ni más ni menos que la derrota de una Alemania destrozada, totalmente destrozada. ¿Quiénes eran los alemanes suertudos? Eran a donde entraban las tropas norteamericanas y no las rusas. A esos no les iba nada bien, crean. Pero los americanos más civilizados y menos agraviados, pues murieron muchos menos americanos que rusos. Eh, no, lo que hicieron en Rusia los alemanes es, yo creo que lo peor que ha pasado en toda la historia. Entonces la venganza fue, uf. Richard Strauss vivía en la parte occidental, en Gesell-Partenkirchen. Eso está cerca de Bonn, cerca del Rin, ya del lado occidental, cerca de Francia. Y entonces entraron los americanos. Y la primera orden, esos son los que los trataban bien. Les dijeron, se me salen ahorita toditos de sus casas. Y cuando salió Richard Strauss de la suya, le dicen, no, hombre, y dijo Richard Strauss,
y como el comandante de ese grupo sabía de música, digo, Richard Strauss, el compositor del Caballero del Arroz, ni más ni menos escogió el Caballero del Arroz, que por cierto no se las he dado. El motivo es que no creo que la aguanten, con todo respeto, yo no la aguanto, es bien difícil. Como dicen, 1 hora y media, no sé cuánto tiempo de aburrimiento para llegar al fabuloso, que yo creo que es uno de los puntos máximos de la música de Strauss y de la música, el maravilloso Grieg, que es algo fuera de este mundo, no es a nivel de Tristán y Isolda de Wagner, creo que hasta más. Ya se los pondré. Eh, Hay una versión que dirige Carlos Kleiber, bueno, impresionante. Bueno, pero no me desvió demasiado. Bueno, el concierto, Richard Strauss definitivamente tiene la mala suerte de vivir tantos años, casi 90. Bueno, 81, que para esa época era mucho. Y muere en el año 49, todavía 4 años después de la guerra. Cuando Mahler había muerto, que nació nada más 4 años antes, había muerto en 1911. Bueno, el caso es que no es el mismo Richard Strauss después de la guerra. Otra obra de esa época, que también, si recuerdas, Rosy, teníamos Sonata aus den Invaliden, o algo así. Le escribió una obra a los inválidos de la guerra. Son tonalidades muy duras. La otra obra postguerra, durísima, durísima, se llama Metamorfosis. Y honestamente ayer no lo detecté, no lo escuché completo, me dio un poco cansado. Pero hace una referencia, ni más ni menos que a la heroica. ¿Por qué? Porque la heroica es la única sinfonía de Beethoven que tiene una marcha fúnebre. Entonces, esa es la razón por la que probablemente Silvan haya hecho así el programa. Pero primero les voy a hablar de Richard Strauss, luego de Silvan y luego del héroe. Entonces, ahora, Richard Strauss tiene muchísimos estilos, neoclásicos, romántico, postromántico, y como él lo decía, ¿cómo me pueden atacar de que no soy revolucionario? Fue el primer gran modernista, con unas de sus obras más tempranas, que son sus dos obras maravillosas, por cierto, Electra y Salomé, que son música del siglo XXIII, y tremendos los argumentos. Pero como decían, metió el pie al agua de la música moderna y no le gustó y se regresó al rodeo. Podía hacer lo que quisiera, además era un gran director, pero probablemente uno de los músicos más respetados vivientes en su época y de los más importantes, sin duda, del siglo XX, reverenciado, el maestro. Bueno, eh, el concierto, no sé si es el mismo oficial o es otro, se lo dedicó a un oficial de los Estados Unidos, el oboísta John Delancey, que para esa época era oboísta de la orquesta de Pittsburgh, o sea, no cualquier oboísta. Y más adelante fue 20 años, ni más ni menos, de la de Filadelfia, gran orquesta, que ha tenido directores desde Charles Reiner hasta Ricardo Muti. ¿Sí? Creo que ahora está Neget Seguin. Bueno, se estrenó del 26 de febrero, ni más ni menos que en Zulia, si alguien conoce Zulia, una ciudad muy interesante. Eh, en 1946, ya terminada la guerra, eh, el oboísta fue Marcel Sailet, o no miento, sí, el oboísta. Y la orquesta, yo no sabía que
Zúrich tiene una orquesta muy importante que es motivo de más para ir a Zúrich. La Tonhalle de Zúrich. No sabía, y tiene también muy buena ópera. Eh, y un gran museo de arte. Ahí está, yo creo que el Kandinsky más bello que hemos visto. Bueno, eh, ok. Es la obra en 3 movimientos y dura aproximadamente 25 minutos. A ver si miren, ¿cuáles fueron mis comentarios de lo poquito que oí? Es muy romántico, todo el tiempo es un oleaje. Déjense llevar por las olas suaves hasta y luego no falta algo que ya trae Strauss de siempre, hagan de cuenta que se derrite, que se deshace, así, como que en el fondo Richard Strauss es un poco cínico, pues, tiene un humor negro, 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 como un hombre muy, muy realista, diga. Eh, mire, yo tenía una maestra muy buena, por cierto, de arte argentina, que nos decía que los únicos 3 instrumentos que hablaban eran el cello, el oboe y obviamente el bandoneón. Pero como que sí habla, sin embargo, no estamos acostumbrados a oír tanto oboe como solista, más bien es el gran acompañante de la orquesta. También tiene disonancias, por supuesto, en ese aspecto es muy moderno de Strauss, igual que ritmos irregulares. Luego entra una parte juguetona, luego hay una parte orquestal que me recordó, miren, a mí me empezó a gustar Richard Strauss. De lo primero que me gustó inmediatamente después de Mahler, ni siquiera conocía yo a Mahler completo cuando empecé a oír a Richard Strauss. Mi primer disco fue ni más ni menos que Así hablaba Zaratustra. Es que me encantaba por la entrada y quería saber qué seguía. Maravilloso el Así hablaba Zaratustra. Y luego los demás poemas sinfónicos, que son como pequeñas sinfonías en un solo movimiento. Entre ellos muy famosos, pues está el Quijote, quizás sea de los más famosos. ¿Cuál otro? Eh, Bueno, de Salomé hay un arreglo, la danza de los 7 velos. Salomé. ¿Cuál otra? Eh, Metamorfosis. Ese ya es muy posterior, pero vuelve a ser un poema sinfónico, a veces para 20 y tantas cuerdas, nada más son puras cuerdas. Es como un triste adagio, vale mucho la pena que lo oigamos. Entonces, la parte orquestal, cuando calla el oboe, van a oír que bello. Luego le contesta el cello, oigan la flauta, y luego cuando flauta y oboe se vuelven a juntar, suena bellísimo. Luego como un tarará muy simplón, con resbaladas. Luego hay como un juego de chelos, y honestamente no sé si es que ya pasó al segundo movimiento, sin pausa, que normalmente es del segundo al tercero, pues igual y sí. El oboe se pone como a narrarnos algo. Y luego, miren, me di cuenta qué difícil es escribir en letras cuestiones musicales. Eh, pero nomás hice así como ta, ta. No, digo, no se puede con letra. Por eso es tan difícil y es otro idioma, yo creo que es hasta otra relación con el cerebro. Yo nunca pude leer el pentagrama, pero qué difícil para mí, cuando menos entender, y sobre todo los directores, imagínense, que tienen que ver lo que está tocando cada instrumento. Al mismo tiempo es en una hoja muy larga que dice el nombre del instrumento. Pues tienen que ir viendo todo así. Qué difícil, yo creo que es hasta más fácil memorizarlo y ya. Debe ser muy complicado. Bueno, luego como que habla muy romántico, muy bello, pero
es más hablado que cantado. Eh, Ahora, acuérdense que el oboe con el fagot son los instrumentos de doble lengüeta y por lo tanto tienen como un sonido muy gangoso y cada uno tiene su contrainstrumento. El oboe, que es como un oboe más grave, que yo diría que es mi instrumento favorito, bellísimo. Le llaman corno inglés. Dicen, ni es corno ni es inglés. Así le llaman. Y la pareja del fagot vendría siendo el contrafagot, que es un instrumento que se toca muy, muy poco. Normalmente, cuando por fin se mete un contrafagot, lo tiene el fagotista al lado y es el mismo fagotista quien toca el contrafagot. Y todavía es mucho más difícil que la tuba, digo. O sea, es muy raro oír, pero también es fantástico. Los otros dos, la flauta tiene el pícolo, que son los que no son gangosos, y el clarinete tiene el clarinete bajo, que se usa mucho en la música rusa. Bueno, eh, luego aquí ya ven que se está claramente clasificado Richard Strauss como postromántico, pero hasta pensé que podría ser igual que tildaban a Rachmaninoff, un poquito ya en esta época de muy viejo, después de la tremenda experiencia de la guerra. Si mal no recuerdo, fue muy projudío en toda su actitud, en lo que se podía generar mucho. Muy criticado por no haber salido de Alemania, pero ella era un verdadero anciano, además casi ciego. No tenía mucho para dónde hacerse también. Y hasta donde pudo, cuando menos no hizo daño. Y era el gran maestro, era intocable. Pero muy criticado por no haber abandonado Alemania, pero no fue juzgado igual que Furtwängler, por ejemplo. Bueno, eh, y además permaneció, más que su casa es una villa, era una villa preciosa, bueno, que hasta hoy en día es museo de artista. Bueno, esas son las notas que pude tomar, así que por favor ponlas. Oigan qué bello. Y yo lo recordaré de hace mucho tiempo y disfrutémoslo juntos.
es una verdadera delicia, no sé si estarán de acuerdo conmigo, miren, lo que escribí a partir de lo que les estaba yo platicando fue que oyeron la parte de los cornos, me recordó, algunos de ustedes deben de conocer, estoy segurísimo, la Sinfonía Alpina, bellísima, es una subidotototota en los Alpes, espectacular. Y luego, no supe si ya era el tercer movimiento, hay una parte virtuosista del oboe, y de repente sí me doy cuenta que es el tercer movimiento porque se vuelve mucho más rápido. Eso era lo que más recordaba yo del concierto en esa época, que lo poníamos mucho. Y miren, yo creo que aquí se ve un rasgo de Richard Strauss no tan obvio. Pareciera que es una parte chistosa, juguetona. Richard Strauss no es un humorista, definitivamente no es travieso. Más bien es como el absurdo de la vida y lo que pasó en la guerra. Y el absurdo medio burlón es un poco como el arte dada. Así que, ¿cómo lo hago? ¿Quién sabe? Que es todo es absurdo. Inclusive, hablando de poemas sinfónicos, recordé que hay un poema sinfónico que se llama, que es quizá el más tocado, que se llama Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel. Siempre vacilo yo que allí la gran travesura en Alemania de ser sacar 9.9 en lugar de 10 en química o algo así. No me puedo imaginar un alemán muy travieso, la verdad, este trabajo. Luego viene una cadencia para oboe. Luego hay más solas y el final es fantástico. Embona perfecto el tararararán, tararararán. Bueno, ese va a ser el concierto que vamos a escuchar y lo vuelvo a poner con otros intérpretes, que inclusive era el que estaba yo escuchando, igual o quizás hasta más bueno que el oboísta. Van a ver qué maravilla.